Entonces, buenas a todos, soy Alan, como ya se me presentó, soy profe en la Comi 5 junto con Martín. Y si hago todo bien, en los próximos 30 minutos, espero no demorarme más, Eva, vamos a meternos en el universo del manejo de la cámara. La idea de esta clase es que la puedan aprovechar tanto las personas que tengan una cámara reflex, como una semi, una compacta, un celular o cualquier tipo de cámara que tengan. Por lo que nos vamos a estar centrado en este botón hace esta cosa, este botón hace esta otra cosa, sino en los parámetros comunes al momento de capturar y tener conciencia de la captura de una imagen. Primero me gustaría arrancar con los tipos de cámaras. Vamos rápidamente. En el primer tipo están las cámaras compactas o las cámaras celulares, que son las que normalmente utilizamos, en las que seguro por lo menos acá en celular todos deben tener. Son las que tienen menos tamaño, pero también tienen el sensor más pequeño, pero son muy útiles para viajar y la puedes meter en el bolsillo o en cualquier lado. Algunas cámaras compactas tienen visor, como vemos acá, que este es un visor con error de paralaje. Esto significa que nosotros vemos por un lugar diferente al que se captura la imagen. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Por lo general, las cámaras que tienen este error de paralaje que se llama, tienen en el visor unos márgenes seguros para no salirte ahí y no dejar afuera objetos. Y la particularidad que tienen estas tres, por lo general, es que tienen algún tipo de limitación con manejar alguno de los parámetros manuales que vamos a hablar después. En particular, por ejemplo, en los celulares, el diafragma, que es algo que vamos a hablar dentro de un ratito, no se puede manejar. Siempre está como fijo en la abertura más amplia. Con respecto que dije que son pequeñas y que tienen un sensor pequeño, les recomiendo que lean este ensayo de Ito Steyer, donde se habla un poco sobre cómo las cámaras, en particular los celulares, pueden generar imágenes con tanta resolución y detalle como tenemos ahora, por más de que tengan un sensor chiquitito y que por lo general ese sensor capta ruido. Se explica ahí básicamente cómo inteligencia artificial, machine learning y procesamiento por software hacen que la imagen que se captura en los celulares sea filtrada, sea tratada digitalmente y obtengamos la resultante técnica que vemos ahora, por más de que partamos de una imagen mucho más ruidosa, de una calidad mucho más dudosa y demás. Así que si tienen tiempo y ganas, recomiendo la lectura de este ensayo. Aparte, y ya que estamos, recomiendo la lectura de cualquier ensayo de revista anfibia. Es muy bueno, es una lectura muy rápida y muy enriquecedora. Segunda categoría de cámaras. Esto seguramente también alguien acá tenga. Yo, por ejemplo, tengo esta de acá, que es la 7C2. Son las mirrorless. Como el nombre lo indica, son cámaras que no tienen un sistema de espejos por el cual uno pueda ver la foto que va a sacar, pero tienen en cambio un visor, acá se puede ver, un visor con una pequeña pantallita ahí de gran resolución, lo que puede ser una gran ventaja al momento de sacar en fotografías en condiciones de baja luz, porque te sube como el brillo de la imagen que vas a intentar capturar. Eso está muy bueno. Son un poco más grandes que las compactas, las que vimos anteriormente, y se le puede cambiar el lente según el tipo de modelo. Esta, por ejemplo, es una full frame mirrorless. Acá la luz entra por el lente, pasa a un shooter unit y va al sensor, que es lo que capta la imagen de las mirrorless. Y por último, en esta categoría medio parcial que estoy comentando, están las ya conocidas reflex, ¿no es cierto? En las cuales la luz entra por el objetivo, rebota en un espejo interno y así la podemos ver a través del visor. Nosotros vemos físicamente a través del lente, digamos. En contraposición a estas que veíamos de repente por un lugar y por el lente otro, o las mirrorless que vemos por una pantallita, o sea, lo que estamos viendo está mediado por un software y por una pantalla. Acá directamente vemos el universo físico real. Como las anteriores tienen lentes intercambiables también, son un poco más grandes, pero eso también las hace un poquito más cómodas, pues son como más ergonómicas, son como más
más interesantes al momento de sacar, digamos, más fáciles de sostener. Las categorías que estaba hablando recién son, son algunas medias antojadizas, pero no son las únicas. Hay cámaras de gran formato, de formato medio, de placa, hay cámaras instantáneas, analógicas, digitales. Hay muchas categorías diferentes, pero las tres anteriores de estas categorías responden a alguna de las cámaras que tienen ustedes seguramente ahora. Si quieren ampliar un poco el universo de las cámaras, les recomiendo entrar a estos hipervínculos que están por acá. Son diferentes tipos de cámaras. Por ejemplo, la cámara track es una cámara que convierte la caja de un camión en una cámara oscura, con una superficie sensible del otro lado del camión, que hace capturar. La cámara panorámica, que cambia el eje óptico del lente en el lugar en que se proyecta en el fondo y podés capturar una imagen. Esto es analógico y analógico, una imagen en 180 grados, la cámara gigante, que verán que es muy pequeña y es muy fácil de transportar, la cámara continua global, que es una cámara que utiliza un negativo de vidrio y una especie de cúpula arriba que captura una imagen en 360 con la distorsión que eso implica al capturar una imagen 360 sobre un plano. La cámara revólver, que esto es un poco más un artefacto del cine antes del cine, que posibilitaba capturar, no recuerdo ahora exactamente, creo que eran 9 o una cosa así, fotografías en muy poco tiempo, y era como una especie de revólver. De hecho, Zenith, la cámara analógica, la marca Zenith, tenía un revólver fotográfico también mucho más como impactante al momento, porque parecía realmente como que te estaban disparando con una escopeta. El revólver fotográfico de Zenith, mucho más contemporáneo también que esta, ¿no es cierto? Y la cámara mouth, que es una cámara estenopeica que usa como cámara oscura, como caja, a la boca de un artista. Y saca fotografías con su propia boca. Así que vean, por ejemplo, de todas las que nombré antes, las que desarrollé las primeras tres, y acá tienen otro universo para seguir navegando en el universo de las cámaras. De las últimas dos cámaras que nombré, de las mirrorless y de las reflex, hay algo muy importante que dije, que tenían lentes intercambiables. Entonces, sabemos que hay algo de lentes. Y como hoy estoy muy categórico, hay varias categorías de lentes diferentes. Están los angulares, que podrían ser llamados como los ojos de pez y los gran angulares, que son lentes que tienen un campo de visión mayor al del ojo humano. Entonces, hace que entren más elementos en la fotografía de los que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos. Al meter muchos más elementos en una imagen, los elementos aparecen mucho más chicos, digamos, en la proporción. Y tiene una particularidad también, que al tener este ángulo de visión tan elevado, deforman los bordes y exageran de alguna forma la perspectiva. Fíjense, esta es una imagen con ojo de pez, como la Tierra es como, no sé, están los que creen que la Tierra es redonda, los terraplanistas, y este vendría a ser como la Tierra así, medio poseada. No sé, fíjense el nivel de deformación que lleva. O esta otra, lo que hace en la deformación de la perspectiva con la cara, el cuerpo, los pies y todo este árbol que se inclina acá. Estos son fotografías con ojo de pez. Estas son con lente angular, fíjense la cantidad de elementos, la cantidad de sujetos que pueden entrar, cómo se comportan en los bordes, toda la cantidad de información que entra en cuadro. Fíjense otra con fotografía angular. La distancia también que hay entre los elementos, hay como una distancia que se puede percibir bastante clara. Y esta distancia debe ser, no sé, de 1,5 metros, 2 metros, y fíjense que es una gran distancia, o sea, se puede percibir la distancia. Esta no es una fotografía como tal, es una captura de una obra de Adrián Villarrojas, que es un artista argentino. Esta es una obra que está montada en la Patagonia Argentina, en el sur, en un bosque, que se llama Mi Familia Muerta. Y fíjense cuál fue la estrategia de captura de este eh, objeto artístico, escultórico, al momento de capturarlo. Se puso cerca, la capturó como un lente angular, que fíjense que deforma un poquitito
las esquinas, y acá se puede ver como el gran tamaño, toda la distancia es de una punta a la otra de la obra. O de este también de Araki, que le estuve pasando videos en las clases anteriores, que acá se percibe como que estaba bastante cerca de este cajón, y podemos ver no solo el rostro, sino también un montón de elementos que aparecen. O sea, nos deja ver más de lo que nosotros podemos percibir con nuestros ojos, digamos, de lo que estamos acostumbrados a ver. Están también los... Alan, Sí, perdón, son muy utilizados los angulares en las fotografías de las inmobiliarias para agrandar los departamentos chiquitos. sí, de hecho hablamos un poco en la clase anterior en nuestra comisión de un proyecto que se llama Zona Prop de Mierda. Les invito a buscarlo si es que quieren, que es una curaduría de un docente de FADU, ex docente de FADU, que agarra fotos de inmobiliarias y las hace ahí, así que les invito a ver también la angulación de los lentes de captura de eso. Eh, bueno, están los lentes, están los lentes normales, ahí está, gracias, Evan. Están los lentes normales, que son los lentes en los cuales la, la diagonal del sensor, o sea, la distancia entre una esquina y la otra de la superficie sensible, lo que registra la imagen, eh, es igual a la distancia del centro óptico del lente al plano sensible. O sea, esto es como que Araki les bajó una línea en chino recién, pero básicamente la particularidad que tienen los lentes normales es que morfológicamente se corresponden a la forma en la que los humanos percibimos el mundo. Eh, y acá los lentes normales se dice que es más menos 15 10. Los lentes normales son como los 50. Están ahí marcados la distancia focal. Por debajo de esos milímetros en los lentes, este fíjense es un 50 o 1.4 Canon muy conocido. Por debajo de los 50 milímetros están... la escultura se llama Mi familia muerta, es del 2009, me parece. Adrián Villarrojas. Por debajo de los 50 se dice que están los lentes angulares, que son los que vimos al principio, y por encima están los teleobjetivos, que son los que vamos a ver ahora dentro de un ratito. Fíjense, estas son fotografías que están capturadas con lentes normales. La diferencia que había con la deformación de los que vimos antes de los angulares. Los normales es una perspectiva que estamos como mucho más acostumbrados a ver. Y por esto también son muy utilizados en retratos, los lentes 50 también. Porque no te achatan ni te estiran las fotos. Esto es algo que vamos a ver también ahora. Por último están los teleobjetivos, que son lentes que físicamente son mucho más largos que los que vimos antes. Ah, de nada, se va. Quienes vean deportes tipo fútbol, carreras o no sé, hockey, ese tipo de cosas en las que la gente se mueve, los van a ver a los costados de las canchas con unos termos enormes, largos. Bueno, esos son los teleobjetivos. La particularidad que tiene es que comprime los planos dentro de la imagen, o sea, como que los achata. Eh, Como lo que estuvimos hablando de los lentes angulares, que se marcaba bien la cercanía y la lejanía de los elementos. Bueno, acá parece que se acercan con los teleobjetivos. Parece como que se reduce esa, esa cercanía y lejanía entre los objetos dentro de la foto. Y al tener un campo de visión tan reducido, fíjense que vamos de un telecorto de 25 a 15 grados de visión, a un teleobjetivo de 15 a 8, a un super teleobjetivo de 5 a 1, o sea, es muy chiquito el rango de visión. Los elementos que aparecen en cuadro aparecen más grandes. Acá son fotos de Philip Lorca di Corsia. Fíjense, por ejemplo, está sacado con un teleobjetivo, la diferencia con las imágenes que veníamos viendo antes. Otra foto de Lorca di Corsia. Fíjense como la cercanía y la lejanía de los elementos que están atrás con el de adelante, parece que están como pegados, a diferencia de la anterior que veíamos como claramente una distancia de 1,5 metros. Seguramente están como a 1 metro y algo, parece que está absolutamente pegado. También esto es algo que vamos a hablar después, pero fíjense que el fondo no está tan nítido como está la persona que captura. Acá también el fondo no está tan nítido como la persona que captura. Son cuestiones ahí para tener en cuenta.
Esto me pareció como bastante ilustrativo en la deformación que estuve hablando hace un ratito de los lentes. Fíjense cómo cambia de capturar a una persona que ocupa la misma cantidad, la misma proporción de cuadro, pero con diferentes lentes, cómo se va modificando el rostro y cómo cambia la lejanía y la cercanía con el fondo. Fíjense, cambia muchísimo. Eh, no fotografíen a menos que quieran hacerlo parecer monstruoso a alguien con un eh, lente ojo de pez a 10 centímetros del rostro, 20 centímetros del rostro, los deforman completamente. Fíjense, acá se ve bastante claro también. Como en los más angulares, en los más teleobjetivos, como que la foto se achata y se estira un poco hacia los costados. Y las más angulares, o sea, los milímetros más bajos, parece como que es más puntudo, más narigón, más como que le estira la cara, pero en el eje hacia nosotros. También es muy utilizado en renders, animación 3D y todos esos universos digitales, la deformación de los lentes, así que si se meten en el diseño gráfico 3D, son cosas que van a tener en cuenta, porque van a tener que elegir distancias focales también en universos tridimensionales. Hay, si quieren meterse un poquito más en este universo, a ver si la cámara me acompaña, o si tildó todo. Bueno, puede fallar. Bueno, no importa. Se los dejo ahí para que lo vean. Hay un simulador de distancia focal de Nikon que pueden elegir qué lente y ahí van a ver los diferentes cambios con respecto a las distancias focales. O sea, está bueno esto. Mírenlo después. Ahora no sé por qué no me carga. Cuando trabajamos con lentes, varía esos parámetros si paso de una cámara media a una cámara full frame. Link, porfa. Voy a pasar el link, lo voy a pasar con la presentación después. Ahora en un ratito les paso la presentación y van a estar ahí todos los links. Sí, cambia, me parece algo medio complejo por ahí para ver ahora, porque no puse una presentación cámara full frame, APS-C y todas esas cosas, pero digamos que esta distancia tiene que ver también con el sensor que nosotros tengamos. Los que estuve hablando son para sensores full frame. Si tenemos un sensor un poco más chico, esta distancia se alarga más, se multiplica, tiene un número de multiplicación. Los lentes macro, depende, por lo general son lentes de tipo teleobjetivo, que lo que se cuida acá es una cuestión de la distancia mínima de enfoque. Son lentes que pueden enfocar muy, muy, muy cerca. Primero, la distancia mínima la van a encontrar en los lentes como de alguna de estas formas, y por lo general están puestas en metros o en feet, que son pies, esa otra. Es la distancia mínima en la cual el lente puede enfocar. La imagen que puede producir puede estar enfocada. Más cerca de esa distancia, el lente no te va a poder enfocar de ninguna forma. Hay lupas posibles para hacer esto y hay un hack que les puse acá abajo que verán que es mm, medio nada, medio atado con alambre, que es si tienen ganas de probar y no tienen un lente macro y quieren hacer fotos macro, pues están desesperados por hacer fotos macro, si dan vuelta en los lentes, lo sostienen bien, le ponen algún tipo de cinta para que no les entre luz, los lentes se convierten en lentes macro, así, do it yourself, digamos. Así que sí, tengan cuidado de que con cámaras digitales que no les entre nada al sensor. Igual eso es algo cuando se cambian los lentes también puede suceder, pero es un hack posible, investiguenlo si tienen ganas. Em, desde, desde las desde las reflex hasta cualquier tipo de cámara que tengan, em, la fotografía se captura balanceando tres aspectos centrales al momento de generar una imagen. Algunas permiten
el uso todo en automático, como por lo general son las cámaras compactas. Algunos permiten manejar unos parámetros y otros no, como pueden ser los celulares que te dejan manejar dos, pero de repente hay uno que no. Y hay otras cámaras que te dejan manejar todos los parámetros. Estos parámetros que determinan eh, la imagen, la exposición, la luz, el brillo, digamos, que tienen las imágenes, son estos tres que ven acá, que son la velocidad de obturación, la sensibilidad y el número F. El número F, o luminosidad, o apertura de diafragma, o apertura relativa, y esto ni se preocupen, pero es algo que está bueno que sepan de dónde sale ligeramente, sin entrar mucho en detalles técnicas, pero es la división entre la distancia focal, o sea que eso que estuvimos hablando hace un rato de los lentes, y la abertura efectiva del diafragma. El diafragma es no sé, ¿cómo se llama esto? Este iris, estas lentillas serían, no me sale la palabra, no es como lentilla. Como, bueno, es este aparatejo que ven acá, que es el encargado de dejar pasar la luz a través del lente. Por ejemplo, para un lente 50 milímetros, con un diámetro de la apertura de diafragma de 25 milímetros, nos da un F2. Ahora, para un lente de 100 milímetros, o sea, un teleobjetivo, acá tenemos un normal y acá tenemos un teleobjetivo. Un teleobjetivo con un diámetro de 50 milímetros, o sea, un diámetro doble de grande que el 50, nos da un F2 también. Es una forma de estandarizar la cantidad de luz que pasa, digamos. Eh, mientras, mientras el diámetro del diafragma sea menor, esté más cerrado, sea más chico, menor va a ser la cantidad de luz que entre. Mientras más grande sea el tamaño del diafragma, mientras más abertura tenga, más luz va a dejar pasar. Esto puede ser súper confuso al principio porque mientras más grande, más luz, más chico es el número. Y mientras más pequeño es el diafragma, más cerrado está, más grande es el número. Esto es porque es la respuesta de una división. Por eso sucede eso. Eh, la idea de estandarizar el número F, el número de la cantidad de luz que deja pasar el lente, tiene que ver para generar algún tipo de equilibrio, de equivalencias con respecto a los niveles de luz que deja pasar. Por algo que no vamos a entrar mucho, pero que se llama la ley del cuadrado inverso de la distancia, que es una propiedad física de la luz, que es mientras más... Sí, es como que quiero dar básico y rápido y es como... cuando multiplicamos la abertura del diafragma, en vez de duplicarla, la cuatriplicamos. O sea, si yo paso de una abertura 2, vamos al revés, de una abertura 4 a una abertura 2, la multiplico por 4 la cantidad de luz, la cuadriplico. Y si yo paso de una... No, al revés, perdón. De una 4 a una 2, le tengo una cuarta parte. Y si paso de 2 a 4... No, estaba bien lo que dije antes. Perdón, me mareé. Nada que ver. Eh, por eso, por la ley del cuadrado de la distancia, es que se ponen valores intermedios. Lo que es importante acá de saber y manejar es que cada uno de estos valores, de estos saltos en los valores, va a tener el doble de luminosidad que deje pasar el lente, digamos. O sea, de 2 a 1,4 voy a tener el doble de luz. De 2 a 2,8 voy a tener la mitad de luz. Eso es lo importante que tienen que saber de estas escalas. Y que es una forma de estandarización. Otro de los parámetros que hablamos hace un ratito es la sensibilidad, que en las cámaras digitales se llama ISO y que sería de las escalas ASA o DIN de la fotografía analógica, y que es una escala que mide la sensibilidad con la cual una superficie fotosensible, puede ser un sensor digital o una película analógica,
reacciona a la luz. Mientras más elevado sea el número dentro de esta escala de sensibilidad, más sensible va a ser la superficie, digamos. Hay que tener en cuenta que este parámetro también determina el grano o el ruido que se puede percibir dentro de una imagen. Mientras más sensible es, más ruidosa va a ser la imagen, como vemos acá en la escala. Ya que el sensor empieza como a inventar de alguna forma colores donde no los hay, que por lo general notamos este ruido en las imágenes, en las zonas de sombra. Fíjense como acá, el ruido que hay en un ISO 100 y el ruido que hay en un ISO 3200. O sea, sí, 3200 es mucho más sensible que el ISO 100, o sea, es más sensible a la luz, con menos luz puedo obtener más luminosidad, digamos, pero genera un ruido que es bastante importante. En lo analógico, no es ruido como el que vimos recién, sino que es un grano por la forma en la que funcionan las cámaras analógicas, que tienen aluros de plata, que son sensibles a la luz, digamos, es una cuestión física, y necesitan, para captar más luz, que los granos sensibles a la luz sean más grandes, entonces aparecen estos granos que vemos acá. Otro, y el último de los aspectos que nos vimos en ese triángulo mágico, es la velocidad, que básicamente determina el tiempo de captura de una imagen, que no es más que otra cosa que el tiempo en el cual el obturador, unas cortinillas que tiene adelante la superficie fotosensible, dejan pasar la luz, que puede ser de milésimas de segundo, como no sé, la 250ª parte de un segundo, como, no sé, años, meses, minutos, horas, segundos, como puede ser en el bulbo, por ejemplo. Acá, mientras mantengamos apretado el obturador, la cámara está capturando imagen. Tiene una característica también, que mientras más lento sea el tiempo, más tiempo va a estar expuesta a la superficie sensible, entonces va a captar más luz, le va a llegar más luz al sensor, pero también mientras más tiempo esté captando, más eventos va a registrar y va a capturar también el movimiento de las cosas. Fíjense acá, por ejemplo, es un molinillo, son 3 fotos de un molinillo en movimiento. Si yo capturo el barrilete este, no, barrilete no, sí, molinillo, ¿cómo se llama esto? No es molinillo tampoco. Es. El coso que da vueltas. Sí, molinete, gracias Victoria, qué genia. Punto más para el TP. Estos son 3 fotos de molinete que se está moviendo. Si yo lo capturo con una velocidad alta, voy a congelar el movimiento, por más de que el molinete se esté moviendo, porque va a estar muy poco tiempo expuesto, va a estar muy poco tiempo expuesta la fotografía, muy poco tiempo va a estar capturando el sensor, entonces solo voy a capturar una milésima de segundo de ese movimiento. En cambio, si pongo una velocidad un poco más lenta, ya voy a empezar a capturar un poquitito más de ese movimiento. Si bajo la velocidad a 1 segundo, más o menos, voy a capturar mucho más movimiento. Y voy a empezar a ver la mezcla de colores del molinete y demás. Esas son características que tiene cada uno de los aspectos que acabamos de ver de la ley de reciprocidad. Entonces, cuanto en la apertura del diafragma, número F o demás, mientras más abierto está, mientras el número sea más chico, más luz va a entrar, mientras el número sea más alto, más cerrado va a estar el diafragma, menos luz va a entrar. El diafragma y la apertura determinan la cantidad de luz que pasa por el lente. El ISO, la sensibilidad o la respuesta, es mientras más bajo es el número, menos sensible es. Mientras más alto es el número, más sensible es. Y esto determina, no sé si la rapidez igual, pero sí, es como qué tan sensible es la respuesta del sensor hacia la luz. Y la obturación, la velocidad de este último que vimos, es mientras más alto sea el número, más rápido va a capturar, pero menos luz va a entrar. Y mientras más bajo sea el número, o sea, estos son 5 segundos, más luz va a entrar, pero más lento va a capturar.
lo que determina es el tiempo por el cual va a estar capturando la imagen. Como se fijan, estos tres aspectos tienen algo en común que tiene que ver con la luz, ¿no es cierto? Más luz, menos luz, más luz, menos luz, menos luz, más luz. Entonces se puede establecer algún tipo de relación entre estos parámetros. Por ejemplo, yo estoy acá, voy a una plaza, agarro la cámara, veo que está sucediendo, unas palomas están peleando, chac, saco la foto. Y me fijo en la cámara y tengo un ISO 100, un diafragma 16 y una velocidad de 1/8. Y digo, bueno, pará, esta foto así, como está de luz, como está iluminada, la exposición que tiene, me gusta, está correcta, es lo que yo quiero lograr, es lo que yo quiero hacer. Pero ¿qué me pasa? No puedo ver a las palomas. ¿Por qué? Porque la velocidad que tengo es una velocidad baja. Entonces, registro el movimiento de las palomas, pero yo las quiero ver pelear, las quiero ver ahí congeladas en su movimiento. No quiero que sean un manchón así que no tiene nada que ver. Bueno, entonces, ¿qué hago? Como sé que estos parámetros modifican algún que otro valor de luz, y sé que estas categorías, estas escalas ya están pautadas y están pensadas para que cada paso, cada cambio de luz sea el doble o la mitad de la cantidad de luz que entra en todos, el ISO, el diafragma y la velocidad, puedo empezar a hacer pares equivalentes, puedo empezar a hacer exposiciones equivalentes, seteos equivalentes. Entonces, para esta foto que tenía un ISO 100, un diafragma 16 y una velocidad 1.8, pero yo quiero aumentar la velocidad para poder congelar el movimiento de las palomas, ¿yo qué hago? Paso de 1/8, no se ve llegar. Paso de 1/8 a una 500ª parte de un segundo. Entonces, ¿cuántos pasos hago? ¿Cuántos cambios en esta escala realizo? Y bueno, tengo de 1/8 a de 8 a 15, de 15 a 30, de 30 a 60, de 60 a 25, de 125 a 250 y recién ahí llego a 500. ¿Cuántas flechas hay? 6. O sea que hice 6 movimientos en la velocidad que lo que me hacen es me está oscureciendo la foto 6 puntos, 6 veces, digamos. ¿Qué necesito hacer para tener el mismo nivel de intensidad lumínica, de luz, de exposición que el anterior? Y bueno, tengo que ganar luz de alguna forma. ¿Qué otro parámetro puedo manejar aparte de la velocidad que la necesito tener en 500? Y bueno, puedo manejar el diafragma o puedo manejar el ISO. Como yo el diafragma lo tenía muy alto y no necesitaba que esté tan cerrado, bueno, hago 6 pasos de diafragma a un diafragma más bajo, o sea, una abertura más alta para que me pase más luz. Entonces, equiparo y contrarresto los 6 pasos de oscuridad que hice con la velocidad con 6 pasos de luz del diafragma y la fotografía me queda igual de expuesta, digamos. Se ve la misma nivel de exposición. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo que saqué una foto de un avioncito. Estos son dos ejemplos en internet, ¿eh? Yo no saqué nada, quiero que lo sepan también. Le quiero sacar hipotéticamente a este avioncito y agarro la cámara, taca, tengo este seteo. ISO 100, diafragma 22, velocidad 1. Pero de repente el avioncito se está moviendo las aspas. Y yo no quiero que me salga movimiento así todo borroso que parece que no hay nada acá. Quiero que se vean. ¿Qué factor debería modificar? A ver, alguien si se le ocurre, ¿qué tengo que modificar para ver las aspas estas? La exposición, el tiempo de exposición. Claro, el tiempo que la cámara está capturando la imagen o la velocidad de captura, digamos. Acá la tengo en 1 segundo. Es muy lenta. Durante todo 1 segundo las aspas estas se mueven un montón. Entonces voy a tener que ir a algo, a algo que congele el movimiento, exacto. Entonces digo, bueno, lo voy a poner en 1000 de velocidad. En 1 segundo divido 1000. Pero lo oscurezco un montón. Son 10 pasos de oscuridad
10 pasos en la escala de la velocidad que estoy haciendo, pues de 1 a 1000 tengo 10. ¿Qué tengo que hacer? Y tengo que empezar a toquetear todo el resto de los otros valores mágicos de nuestro triángulo de exposición. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, yo lo tenía en 22 al diafragma. ¿Necesito un diafragma 22? No, no me importa ahora el diafragma. Quiero que tenga la misma luz. Bueno, me voy 5 hacia un diafragma más abierto, o sea, un número de diafragma más chico, y gano ahí 5 pasos de luz. Pero ¿me alcanza? No, porque todavía la velocidad oscurecí 10. Entonces lo que puedo hacer es el ISO lo cambio de 100 a 3200, que ahí tengo 5 pasos de sensibilidad. Y ahí sumo los pasos que gané de luz de la sensibilidad y el diafragma, y le resto los pasos de oscuridad, digamos, de la velocidad, y me da que la diferencia en las posiciones es 0. O sea que esta imagen y la anterior tienen la misma exposición con un montón de valores completamente diferentes. Fíjense, acá es un montón lo que se va cambiando de esta escala. ¿Qué notan, por ejemplo, en esta imagen con respecto al fondo? Figura y fondo. Figura y fondo. ¿Qué pasó cuando alteré esos valores? Está más desenfocado. ¿Está más desenfocado? Perfecto. ¿Qué cosa? Bueno, Violeta, ya te estás adelantando muy bien. Como el fondo de la imagen parece mucho más desenfocado, ¿verdad? Fíjense acá, por ejemplo. Acá que nos fuimos, acá con respecto a esta otra. Fíjense, el fondo acá, no sé si se llega a ver bien igual por el tamaño, y el fondo acá. ¿Qué pasa? También. Cambia el foco del fondo, ¿no es cierto? Bueno, esto está determinado por un factor que se llama profundidad de campo, que vendría a ser el espacio dentro de la fotografía que se puede percibir como nítido y enfocado. Es el espacio que hay entre el elemento más cercano en foco y el elemento más lejano en foco también. Y esta profundidad de campo, esta zona nítida de la imagen, se ve afectada por 3 parámetros diferentes. La distancia de enfoque, que eso es algo que no habíamos hablado y ahora vamos a hablar. La distancia focal, que esto ya hablamos, que esto tiene que ver con los lentes, con los angulares, los normales y los teleobjetivos. La distancia focal. Y el número F, que es algo que acabamos de ver recién, que es el diafragma. También hay otra cuestión, pero es un poco más técnica, que tiene que ver con el sensor y la forma en la que se configura la imagen con los puntos de confusión, pero hagamos de cuenta que ese parámetro ahora no existe y concentrémonos en estos otros 3. El diafragma, el número F, lo que nos va a cambiar con respecto a la profundidad de campo es que mientras el diafragma, el número del diafragma sea más pequeño, o sea, el diafragma esté más abierto, la profundidad de campo va a ser menor, y mientras el número del diafragma sea más alto, o sea, el diafragma esté más cerrado, sea más chiquitito esa abertura, ese iris, mayor va a ser la profundidad de campo. Fíjense, por ejemplo, acá, si yo tengo un diafragma 2.8, es un diafragma con un número bajo, digamos, 2.8 es un número más bajo que 16, la profundidad de campo es chiquita, digamos, es menor a 1.16, que tengo mucho más profundidad de campo. Fíjense acá abajo con la escala. En 1.4 la profundidad de campo es muy, muy poca. El fondo de la montaña casi ni se ve. Al contrario, con un diafragma 22, con un número F22, la montaña se ve completamente nítida. ¿Sí? Este es uno de los aspectos que determinan la profundidad de campo, que es esta zona nítida de la imagen. Otro, que ya habíamos hablado hace un ratito, es la distancia focal. Mientras mayor sea la distancia focal, menor va a ser la profundidad de campo, la zona nítida en la imagen, y mientras menor sea la distancia focal, mayor va a ser la profundidad de campo. Mirá, acá está, me había olvidado que lo había puesto acá. Con un objetivo 24, que habíamos dicho que era un objetivo gran angular, fíjense
con el mismo diafragma y el mismo, esto estaría mal, deberían estar a la misma altura, pero no importa, con la misma cercanía a la zona de foco y el mismo diafragma, yo cambio los lentes y me altera la profundidad de campo. Un angular, un 24, tengo mucha, con un normal tengo menos, y con un objetivo, un teleobjetivo, tengo menos que menos. Y por último está la distancia de enfoque, que esto vendría a ser la distancia de nosotros, de las personas que capturamos la imagen, con el sujeto, el objeto, la cosa que intentemos capturar y en la cual hagamos foco. Mientras menor sea la distancia nuestra al objeto, menor va a ser la profundidad de campo. Mientras mayor sea nuestra distancia al objeto, al plano focal, a la zona en la cual hagamos foco, mayor va a ser la profundidad de campo. Fíjense acá. Acá Juan el fotógrafo está muy lejos de la modelo. Esto habría que cambiar, ¿no? Podría ser una chica y un chico modelando también. La profundidad de campo, que es esto azul que vemos, el estrito, o algo medio por el estilo, es muy grande. Mientras nos acercamos más, se reduce, y acá que estamos a 1 metro, es muy poca. Estos son los factores que modifican la profundidad de campo. Algunos links útiles que les pueden servir para estas cuestiones: hay calculadoras de la profundidad de campo, hay cámaras manuales para Android para manejar todos estos parámetros que estuvimos viendo, hay fotómetro, que eso tiene que ver con la cantidad del... El fotómetro básicamente te dice, para esta cantidad de luz, vos podés poner estos parámetros de sensibilidad, velocidad y diafragma, que la foto te va a salir bien expuesta. Así que si quieren aprovechar a tener esa guía, está bueno tener fotómetro, se puede tener en el celular. Tenés calculadores de profundidad de campo, el emulador de ópticas, que hoy no me quiso responder la página y no les pude mostrar. Y bueno, varias cositas más. Emulador de iluminación, esto va a venir después, pero ya si quieren chusmear, lo tienen ahí. Y fíjense, por ejemplo, vemos esta imagen. Y ya son un par más de ejemplitos y ya terminamos con la clase. Así no los demoro más tiempo. Esta imagen, yo la tengo que pensar. ¿Y con qué lente está capturado esto? ¿Con un ojo de pez? No, porque... Y no está muy deformado, y acá veo y de repente algo que tengo más cerca está más en desenfoque, y el fondo también está bastante en desenfoque, y yo tengo una distancia de, no sé, 3 metros más o menos, y bueno, ya con lo que vimos ahora podemos hablar de que estamos hablando de un lente medio normal o medio tele, que la velocidad no es una velocidad muy rápida porque esta persona de repente se estaba moviendo y se capturó un poco del movimiento. Fíjense con respecto acá, con la velocidad. Esta la puedo sacar con una velocidad de 2 segundos. Y no, pues en 2 segundos esta persona se movió mucho más y se ve toda el agua acá en movimiento, y esto va a ser una sombra negra, un manchón. Acá está congelado el movimiento justo cuando está por pisar el agua. Es un instante muy preciso en la captura de la imagen. Tiene que ser una velocidad dentro de todo alta, digamos, no son 5 segundos de velocidad, es un poco más. Esta imagen de la diosa contemporánea, ¿está hecha con un teleobjetivo? Y me parece que no, porque está bastante deformado los bordes, aparecen muchos elementos en cuadro, hay como se nota bien la distancia entre Britney y la persona esta, entre el fondo de acá. Aparte está todo en foco, ella y el fondo también está en foco, entonces seguramente sea un diafragma medio cerrado, seguramente sea un lente más angular. La idea de... No, Britney la está pasando regia con su panchito. Eh... Ah, sí, igual la queremos. La idea de analizar este tipo de fotografías con esos parámetros es, bueno, yo quiero sacar una foto así. Yo quiero sacar una foto a una persona y que la de atrás no se note mucho, porque yo quiero sacarle a la persona que tengo por delante y quiero que las luces me hagan así ese desenfoque. Y bueno, ¿qué voy a hacer? ¿El diafragma lo voy a tener que cerrar lo más posible? Y no,
Si quiero que le salga desenfocado las cosas que apenas tengo atrás, y voy a tener que abrirlo. ¿Y qué lente tengo que usar? ¿Un angular? Y no, pues el angular también nos deja más zona con foco. Voy a tratar de usar un normal, un tele. Acá, ¿qué velocidad uso para congelar esta? Este es de Lorca di Corsia y esta es de la Chapelle. Y esta es de Bresson. Bueno, hay un par más de fotógrafos que me olvidé de nombrarles, pero no importa. Este es Jeff Wall, que creo que hay un texto de él. ¿Cómo hago para congelar este movimiento justo de la leche? Y velocidad alta. Acá, para que me salga todo en foco desde estos pastizales que lo tengo a 20 metros, con esta otra casita que la tengo a 150, no sé, y que me entre todo eso, y bueno, voy a tener que usar un angular, un lente cerrado. ¿Se ven? Todas esas decisiones que se toman al momento de capturar la imagen. Acá, ¿cómo rayos hago para poder capturar el movimiento de las luces y que las luces estén expuestas durante mucha superficie sensible? Y bueno, pongo una velocidad un poco lenta y si se mueve un poco la cámara, las luces van a empezar a dibujar en el sensor porque la cámara va a estar capturando y la luz va a estar cambiándose de lugar. Entonces se pueden generar este tipo de cosas. Tengo una situación acá de un montón de personas tiradas y estoy a pocos metros, no sé, a 10 metros. ¿Qué hago? Un poco más seguramente acá. ¿Uso un teleobjetivo? Y no, pues si uso un teleobjetivo me van a aparecer las cosas más grandes en la imagen y por ahí con un teleobjetivo, con un 200 milímetros, solo puedo capturar a este chico y yo quiero capturar toda una escena, que se vean las distancias entre las personas con claridad, que se distinga también el fondo. Y bueno, voy a usar seguramente un angular. O acá, quiero hacer arte, quiero hacer poesía, quiero hablar sobre la historia de la humanidad, de la expectación y del cine. Y soy Hiroshi Sugimoto. ¿Y qué hago? Uso un teleobjetivo y una velocidad de 1000. No, me quedo. Sí, sí, Abril. Eh, Me voy a poner con mi angular en el fondo de un espacio, de un cine, y voy a capturar la fotografía durante todo el tiempo que dure esa película. Entonces va a ser una foto de una película. Y ahí voy a encontrar mi poesía. Y ahí así se van a articular todos los aspectos que vimos recién. Bueno, ya está. Con esa increíble imagen de Sugimoto terminamos con la súper aceleradísima charla de hoy. Espero que les haya gustado.